El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama mucho la atención en este testimonio de la palabra del Señor en el día de hoy, en el cántico, el Magnificat de la Virgen, tan grande, tan importante para nosotros en la Sagrada Escritura, que la Virgen diga y exprese que Dios ha mirado la humillación de su esclava. ¿Qué esclava? Ella misma en primer lugar. Y en segundo lugar, en ella también converge todas las generaciones anteriores, que es el pueblo de Israel, que es la ciudad de Sión, el pueblo elegido por Dios. Pero que Dios haya mirado la humillación de su esclava, de ella en primer lugar. ¿Por qué sentía ella el peso de la humillación? ¿Será que, tal como Ana también, cuando era estéril, experimentó el peso del desprecio social, del desprecio político, del desprecio religioso, porque la esterilidad precisamente en el pueblo de Israel, en el contexto judío en el que vivió la Santísima Virgen María y vivía Ana, era una desgracia total. Una desgracia que incluso Ana, al estar casada con su esposo, podía ser repudiada por él y alejada de su vida, porque al fin de cuentas la función de la procreación y el fin de la procreación era fundamental en el pueblo judío. Además era el hombre, no solo la fecundidad, sino también la fecundidad del hombre, la que le daba el rescate y le daba una posición social, política y religiosa a la mujer, le daba un reconocimiento. Por eso cuando el Señor ve que va una viuda y que llevan un féretro y ahí llevan a su hijo único a enterrar, el Señor se compadece de esta viuda, porque el Señor sabía lo que significaba en el contexto en el que él vivía el que una mujer viuda quedara sola. Lo único, la única esperanza que ella tenía era ese hijo y se le murió. Y por eso el Señor lo revive, lo resucita. ¿Por qué la Virgen se siente humillada? Hoy, para los escrituristas, hay un debate abierto en donde se preguntan algunos si era que la Virgen había hecho un voto de virginidad, si era que la Virgen había orientado su vida en su vida matrimonial a no tener hijos, y por qué ella se pone en la Sagrada Escritura como estéril, así nos lo da a entender también el ángel Gabriel. Tal vez por una misión específica que Dios le había pedido y que hoy permanece dentro del misterio. Que ella se hubiera desposado con un hombre llamado José
de la casa de David, pero que quizás en su interior hubiera sentido el llamado a no tener hijos, y además que es virgen, y hoy hay un dogma en la iglesia que es el dogma de la virginidad perpetua de la Virgen, antes y después. ¿Qué significaba que la Virgen estuviera desposada con un hombre y no fuera a tener hijos? De hecho, San Agustín llega a decir eso y contempla el que la Virgen haya podido hacer un voto de virginidad. Esto significaba una situación bastante humillante para ella. Pero sabemos que la Virgen estaba respondiendo a la voluntad y al querer divino. Dios ya la había impulsado desde mucho antes, en el fondo de su corazón, a consagrarle la totalidad de su vida. Pero resulta que Dios, en el llamado, siempre pide cosas que son ilógicas al análisis racional, son ilógicas al análisis científico, son ilógicas al análisis de este mundo. ¿Cómo es posible que Abraham le dé a una mujer y le haya hecho una promesa, antes de darle una mujer, le haya hecho una promesa de una descendencia incontable como las arenas del mar y las estrellas del cielo? Sal y cuenta las estrellas del cielo a ver si puedes contarlas. Y no puede contarlas. Así será tu descendencia, Abraham. Le hace esa promesa de una descendencia, y una descendencia que Abraham la entiende a través de un hijo, pero le da una mujer estéril. A Israel le dice, a Jacob, le dice que ya no se llamará Jacob, sino que se llamará todo un pueblo, porque va a ser padre de una descendencia de pueblos. Y su mujer era estéril, ¿sí? No puede tener hijos. Así está marcado el acontecimiento salvífico de Dios en la historia humana. Y es a través de esas imposibilidades humanas en donde Dios interviene y manifiesta su gracia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la época de los jueces, cuando el pueblo estaba oprimido por otros pueblos vecinos y ya no tenían cómo pelear y se habían resignado a la derrota, a la catástrofe, se habían resignado a vivir en la desesperanza? Dios llame a Gedeón, que es un campesino, es solo un pequeño, y el saludo que le da el ángel le dice: no temas, valiente. Y le dice: ¿cómo me dices valiente y cómo me dices que no temas cuando mi pueblo está siendo oprimido y no hay quien luche? Tú irás, le dice el Señor, y yo estaré contigo. Eso parece inaudito. ¿Cómo es posible que escoja a quien la lógica humana ni siquiera alcanza a dimensionar, ni siquiera Samuel, que es profeta y que es un hombre de una comunión profunda con Dios? Y además es el consagrado de Yahvé, porque Ana lo entrega, se lo entrega a Yahvé en el templo, que ni siquiera Samuel, siendo profeta y siendo juez, alcance a percibir el misterio de la intervención divina cuando lo manda a casa de Jesé, y cree que el más aparente, que el que tiene más posición, que el que tiene más apariencia de poder político, diplomático, que es el hijo de Jesé, el hijo mayor de Jesé. ¿Cómo es posible que hasta Samuel quede confundido y el Señor tenga que decirle: es que tú piensas como los hombres y no como Dios, porque ustedes los hombres miran las apariencias y yo miro el corazón? Y al que menos pensaba, a ese había escogido el Señor para liberar a Israel del tormento de Goliat y de los filisteos. ¿Cómo es posible que la intervención de Dios actúe así? Llama a una mujer pequeña que ni siquiera, a lo mejor, ella había pensado que era ella, por la pequeñez en la que ella misma se veía, la Santísima Virgen María, por el estado de vida que Dios mismo, en el misterio que nosotros no alcanzamos a descifrar, le había pedido un llamado particular, y ella sienta
que sobre ella a lo mejor pesa el tormento de la desgracia humana, no divina. Y por eso hoy canta el Magnificat y dice: Dios ha mirado la humillación de su esclava. Porque a lo mejor la Virgen experimentó todo esto. Lo que significaba la humillación de seguir a Dios. Es que seguir a Dios significa eso. Es un contraste con las orientaciones de este mundo tan fuerte que nos parece paradójico. Las promesas de Dios para nosotros son paradójicas. ¿Cómo es posible que hoy Dios venga y me diga a través de este tiempo de Adviento, de la liturgia, me hable él mismo y me diga: no tengas miedo, que de ti haré una gran descendencia, de ti haré una gran nación, de ti, Omar, haré reverdecer todo, de ti, María, de ti, Juan? Ah, no, Padre, eso es soberbia. Soberbia es no creerlo. Eso sí es soberbia. Soberbia lo que le pasó a Zacarías, que no creyó. Humildad lo que le pasó a Abraham. Tú me lo prometiste, llega un momento de prueba y dice: mi mujer es ya vieja, pero tú me lo prometiste. ¿Qué está pasando? Abraham, no temas que va a ser así. Y Dios interviene. Cuando nos vemos más apocados, cuando nos vemos en el momento más grande de la esterilidad y es real, Dios interviene para decirnos: no temas, que yo lo haré. Y entonces, sin faltar a lo mejor a lo que había prometido la Virgen al Señor, sin que le faltara, Dios interviene de una forma asombrosa, como nadie se lo imagina, con el poder del Espíritu Santo, y hace fecunda su vida, la rescata. De hecho, había una ley en el Levítico que se llamaba la ley del rescate, ¿sí? Y la esterilidad era combatida, también habían unas posibilidades de rescate. Por ejemplo, Rebeca, la mujer de Abraham, acude a su esclava para que la rescate, y por eso se la entrega a Abraham, para no verse tan humillada, tan sometida. Aquí la Virgen no acude a ningún tipo de vías humanas, solo espera en Dios. Y la rescata dándole un hijo primogénito, sin faltarle a una consagración, sin faltarle a una entrega total a Dios. San José no quiere fallarle a Dios, pero Dios también, por vías que él ni siquiera se las imagina, interviene para darle rescate. Y sí que lo hace padre. Y sí que lo hace gobernador de su casa. Y sí que lo hace un señor ya no para avergonzarse de su estirpe, la estirpe de David. Le da un hijo, y vaya qué hijo le entrega Dios. Al hijo bendito de su corazón, al hijo eterno de su corazón. No le entregó a cualquier hijo a San José, le entregó a su único hijo, al primogénito de Dios, y se lo entrega a San José para hacerlo padre fecundo, a la Virgen para hacerla madre fecunda, ya no de uno, de dos o de tres. Y por eso el salmista hoy nos lo recuerda, que el Señor levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre, que a la estéril le da un puesto en su casa, que los hambrientos se contratan por el pan, que los ricos, los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos ya no tienen nada que trabajar, porque es Dios quien actúa. ¿Cuántas hazañas hizo Dios a través del pueblo? Hay un rey, creo que el rey Josafat, estaba envuelto en la penuria y en la tristeza, porque ya no tenía militarmente cómo defenderse, políticamente tampoco. Humanamente la gente estaba en un estado de presión tan terrible en el pueblo que no tenían ganas ni siquiera de luchar. Estaban entregados a la derrota. Se habían entregado. Y el Señor le habla a través de un profeta y le dice: no temas, que yo voy a estar contigo. Vas a cumplir las órdenes que yo te doy y vas a subir a la montaña cuando yo te lo indique. Ante el sonido de mi voz subirás a la montaña
y sube a la montaña. Cuando ve, se asusta, porque ve allá en la llanura, lleno del ejército enemigo, que tenían un poder militar con que volver a Israel, nada, en cuestión de segundos. Y le dice el Señor que solamente sigan su indicación. Y cuando yo te indique, comenzarán a alabarme y a bendecirme. No van a ir a pelear. No van a mover un solo dedo para pelear. Y ante la orden del Señor comienzan a alabar y a bendecir al Señor. Y las tropas veían, ellos fueron espectadores de cómo las tropas enemigas se confundieron entre ellos y se mataron entre ellos mismos. No les tocó mover ni un solo dedo, ni uno solo. Y por eso el salmista hoy nos lo recuerda. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan sin tener que trabajar. Es la promesa del Señor para nosotros, y por eso la Virgen canta el Magnificat. ¿Cómo no proclamar las grandezas del Señor? Si es su intervención, si no es la intervención de los hombres. Qué triste que hoy nosotros tuviéramos que rendirnos delante de la humanidad, delante de los seres humanos, para agradecer cualquier beneficio de nuestra vida. Qué triste sería para nosotros tener que rendirnos en un carácter de idolatría a los hombres y agradecerles a ellos lo que solamente Dios ha hecho en nuestra vida. Qué triste tener que reconocer que los méritos de que hoy estemos viviendo, de que estemos en pie, no son humanos, son de Dios. Pero qué triste sería tener que atribuirle la alabanza, el agradecimiento, la conciencia de gratitud a los hombres y no a Dios. Por eso la Virgen no agradece a los hombres, agradece a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque Él ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El tributo de gratitud, de alabanza, de reconocimiento, de bondad que pueda haber en nuestro corazón, si hay alegría por algún beneficio recibido, todo tiene que ser dirigido a Dios. Yo me acuerdo, mi mamá cuando pequeñito solía decir, en la casa nos decía que no debíamos preocuparnos porque cuando Dios no podía ante una dificultad, mandaba al muchachito. Y las alabanzas no se las lleva el muchachito, se las tiene que llevar Dios, que es de quien procede toda bondad, todo don, todo reconocimiento. Nosotros, dice San Pablo, solo somos trabajadores, siervos, instrumentos, embajadores, pero no somos los dueños de la gracia. Qué terrible hoy dentro de la iglesia que haya gente que se crea la dueña de la gracia. Y entonces hacen algo bueno y reclaman la gratitud para ellos y no para Dios. Qué triste que hoy haya en la iglesia gente oferente en ese mismo sentido. Y que hayan cristianos que crean que todo es obra y gracia de los seres humanos. No, Padre, todo es obra y gracia. Si esta persona no hubiera sido tan buena conmigo, yo a lo mejor no estuviera aquí. No, es que todo procede de Dios. Somos siervos inútiles. Y por eso el Señor dice en el Evangelio, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Ese era nuestro deber. Ni siquiera nosotros como sacerdotes, cuando nos toca administrar horas y horas el sacramento de la confesión, podemos esperar la gratitud de los hombres, solo de Dios, porque todo es don y dádiva del Señor, y ese es nuestro deber. Somos administradores de un don que no es nuestro, es del Señor. Y si celebramos la Eucaristía, no la celebramos para que la gente esté detrás de nosotros aplaudiéndonos o agradeciéndonos, porque somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Los méritos son del Señor, no nuestros. Los méritos son del Señor, no de los hombres. Yo
aunque veo la manifestación de la providencia divina a través de la intervención humana, yo no puedo idolatrar la intervención humana. Es Dios, es Él. Todo procede de Dios. Y en ese sentido, yo le agradezco a Dios por los instrumentos que pone en mi camino, para el alimento, para el vestido, para la salud, pero son instrumentos, de Él procede todo. Y esta alabanza de la Virgen nos lleva a eso, a reconocer que todo es un don de Dios. Y cuando adquirimos esta conciencia, por eso no cuesta la entrega, no cuesta la respuesta. Y por eso la respuesta de la Virgen es tan grande, o la respuesta de Ana. Ana reconoce al fin de cuentas, ¿sí?, que el que intervino directamente fue el Señor a través de instrumentos, ¿sí? Estaba su esposo, estaba Elí, que primero la incomprendió y que pensó que estaba borracha, pero después la bendice y ella queda embarazada, tiene un hijo y en respuesta da una respuesta generosa, se lo entrega a Yahvé, se lo entrega desde pequeñito, allí lo dejó en el templo. Cuando uno reconoce que las cosas vienen de Dios y que son de Él, pues uno se vuelve más generoso para la entrega cuando Dios lo pide. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, al único, al que amas, Abraham sin reserva va y lo ofrece. Porque es un don de Dios, Él me lo dio, yo se lo entrego. ¿Sí? Y en la vida nosotros tenemos que vivir así. No, que pobrecita Rebeca, pues es que... No. Perdón, Rebeca, no, Sara, mi esposa, sí, pobrecita. No, yo se lo voy a entregar a Yahvé. Sí. La respuesta de Ana, la respuesta de la Virgen, es una respuesta generosa, porque es Dios quien ha mirado su humillación. ¿Cómo no llenarnos de esperanza y de confianza nosotros en este tiempo, cuando el don, la promesa del Señor es tan grande para nuestra vida? ¿Cómo no llenarnos de alegría cuando se acerca la celebración de esta gran Navidad, cuando Dios nos está prometiendo cosas grandes, aunque el mundo esté en tiniebla, aunque esté oscurecido todo, Él está prometiendo la manifestación de la luz, y la luz va a brillar en la noche. Fue precisamente en la noche, cuando los pastores estaban velando en las campiñas de Belén, que vieron el esplendor de la gloria del Señor. Es que Dios va a brillar en esta tiniebla. Y esta tiniebla se va a poner más densa, pero no importa. Dios promete su brillo, su sol, por encima de esta tiniebla. Y aunque en la iglesia todo se vea oscuro hoy, y esta oscuridad siga aumentando, no importa. Dios va a llenar de luz a su iglesia. Y aunque esta barca, como decía, nos lo recordaba el Papa Emérito Benedicto XVI, se esté lagunando con el agua, aunque se esté lagunando, no importa. Porque Dios la timonea y Él está en popa. A lo mejor duerme, pero está allí. Nos toca despertarlo con nuestros ruegos, con nuestras súplicas, como lo hizo la Virgen. Y la Virgen es la súplica ardiente, constante, no solamente para ella, sino para todos. Es nuestra Madre intercesora. Y esa súplica constante, como la llamaba San Juan Pablo II, la súplica omnipotente delante del Señor. Por eso no hay que tener miedo. Por eso tenemos que estar felices, alegres. La mujer estéril da a luz 7 hijos, y 7 significa plenitud, mientras la madre de muchos se marchita. Todos los que viven en la abundancia hoy, lejos del Señor, ya sabemos para dónde van. Y los que suplican en la pobreza, en la indigencia, en la limitación, pero suplican al Señor y confían y esperan en Él, ya sabemos para dónde van también. Que nosotros seamos de esos pobres que suplican ante el Yahvé, porque los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Y es mejor ser honrado en lo poco que malvado en la opulencia. Ser justos con el Señor en lo poco. Darnos totalmente al Señor. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.